Ya estaréis aburridos de escuchar, sobre todo en otros vídeos del canal, que cuando sale una noticia de gran magnitud, como puede ser la aprobación de un ETF, ya bien siendo el de Bitcoin o más recientemente la de Ethereum, suelen estar estas noticias descontadas, es decir, suelen estar descontadas en el mercado y por tanto se suele dar muchísimas veces todo lo contrario a lo que todo el mundo piensa. Por eso en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es repasarlos, porque además se dan unos patrones completamente idénticos. Así vosotros aprenderéis a estar preparados cuando salgan este tipo de noticias y además como extra actualizaremos un poquito el mercado para que estéis siempre actualizados. Pero como ya sabéis y como siempre os digo, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como veis ya estamos por aquí en el gráfico y lo que vamos a hacer primero es comentar cuándo salió el ETF de Bitcoin. Luego lo vamos a comparar con la salida del ETF de Ethereum. Ahora mismo estaréis viendo estas líneas de aquí que luego explicaremos porque es una actualización de mercado que os voy a hacer al final del vídeo. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar a temporalidad de 4 horas y vamos a ver qué pasó cuando salió el ETF de Bitcoin, que fue en esta fecha de aquí. Exactamente fue el 10 de enero. Este movimiento lo que podemos ver es que estaba siguiendo pues una especie de tendencia alcista. Vemos ya los días anteriores esos picos de volatilidad. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Mirad, esto es lo que quiero dejar muy claro en el vídeo. ¿Qué tenemos aquí? Un pico de volatilidad, ya bien siendo por la parte superior y por la parte inferior. Pero en realidad, ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada. Hubo volatilidad por la noticia, pero no se dio ningún movimiento del cual se esperaba. Es decir, no, cuando salga el ETF, cuando se apruebe, nos vamos a ir to the moon, nos vamos a ir al inframundo. No, no pasó absolutamente nada. ¿Y todo esto por qué? Porque hay que basarse primero en qué efectos va a traer la noticia. Es decir, la aprobación del ETF lo que hace es abrir la puerta al dinero institucional de cara a las criptos. Pero no van a estar el día siguiente esperando y entrando en un exchange para comprar 20 millones. No tiene ningún sentido. Porque básicamente tenéis que entender que estas instituciones tampoco compran así. Es decir, no van a un exchange a meter 1 millón y compran 1 millón de cripto, sino lo que suelen hacer son ciertos contratos y ciertas gestiones con brokers para poder mover todo ese dinero, porque no es lo mismo mover 10.000 euros de Paco que mover 100.000 millones. Una vez entendido esto, vamos a entender ya mucho mejor todo este tipo de movimientos. Las instituciones al final tienen información privilegiada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una institución en ningún caso va a coger y comprar con la aprobación del ETF, sino que tenían mecanismos para posicionarse muchísimo antes. Es decir, ¿vosotros pensáis de verdad que este tipo de velas, como vemos en este caso de aquí, está formada por el retail? Absolutamente no. Es decir, están formadas por grandes instituciones que lo que hicieron es impulsar el precio hasta ese punto. Sabían que la fecha del ETF se acercaba y las instituciones y el buen trader lo que hace primero es comprar antes de la noticia y vender en la noticia. Por eso repetimos hasta el aburrimiento que esa noticia estaba descontada y lo que iba a producir es totalmente lo contrario. Es decir, iba a coger un retroceso para que el precio pudiera coger impulso y continuar el bull run, que es efectivamente lo que hizo. Es decir, tuvo este retroceso, la noticia estaba descontada, pero sucede al final lo que tiene que suceder. Es decir, una vez pasada la noticia, el retail se desinteresó completamente por el precio de Bitcoin y ahí es cuando empezaron a hacer compras. Obviamente no van a comprar en este punto. Por tanto, vamos a ver que exactamente se ve el patrón muy claro. Es decir, primero compran antes de que suceda la noticia, antes de que suceda la aprobación del ETF, y cuando llega ETF lo que hacen es vender. Y es totalmente lógico, cualquier persona no va a arriesgar sus beneficios en ese momento de a lo mejor un 20%, que para un fondo es mucho, y jugársela a ver cómo se toma el mercado la salida de esa noticia. No tiene sentido. Entonces tenemos esta bajada y al final pues se produjo que llegó un punto de capitalización en este caso y al final pues rompió. También podemos ver aquí más en corto plazo pues algún tipo de tendencia. En este caso sería tal que por aquí aproximadamente, como vemos, si no consideramos la zona de fake out, sería esta zona, y una vez rompió la tendencia es cuando entró el dinero de verdad, para poder así continuar con el bull run. Vamos a ver ahora en qué afectó con la aprobación del ETF de Ethereum en el precio de Bitcoin. Para eso nos movemos a fechas actuales, que son estas fechas de aquí. Vamos a ir a ver qué sucedió en el precio. Y vaya, vemos, pues para ser Bitcoin no es mucha volatilidad, también hay que decirlo. Vamos a bajar una hora para verlo mejor, pero es que vemos exactamente el mismo patrón, es decir, se repite el mismo movimiento. Volatilidad por la parte superior, volatilidad por la parte inferior y al final pues no sucede nada.
Más, ahora se está planteando entre varios analistas que el precio tenga otro pequeño retroceso, que esto ya lo comentamos en otros vídeos. Mirar, estamos en una formación de rango y no sería de extrañar que el precio vaya a retestear a esta parte baja otra vez, porque además mirar esta línea tendencial que teníamos aquí, que teníamos marcada con esta zona de fake outs, está teniendo actualmente un pullback a esta zona y puede continuar a la baja hasta esta zona de aquí. Tampoco veo el precio retrocediendo hasta el inframundo, pero sí que puede continuar con esa formación de rango por lo menos hasta que la rompa, o por lo menos hasta que el precio decida consolidar lo suficiente y adquirir la suficiente fuerza para llegar a romper ese rango. Pero esto lo comentaremos al final del vídeo, ya que ahora lo que quiero comentar con vosotros es en qué afectó en la aprobación de Ethereum. ¿Qué tenemos por aquí? Yo tenía marcada aquí una especie de triángulo que al final se rompió en esta zona, pero vamos a ver en qué afectó al final en Ethereum esa aprobación del ETF, esa salida de noticia, esa entrada de dinero que se iba a producir masivamente, a ver en qué afectó en el precio. Y como vemos, no pasó nada, es decir, volatilidad por la parte superior, volatilidad por la parte inferior y se quedó la cosa ahí. Es más, si miramos las mechas, primero se produjo una gran bajada, vamos a mirarlo aquí con la regla, tenemos una bajada de un 6 y pico por ciento y luego se produjo una subida de un 3,88. ¿Por qué se da esta primera bajada? Pues es muy sencillo, es porque la noticia está descontada, es decir, una vez se produce la noticia, lo bueno, lo que se esperaba, todo bueno de todo eso, ya ha pasado, entonces los inversores lo saben y lo que hacen es vender. Aparte de que sí rompen muchos stops apalancados, porque mirad, esta zona de aquí coincide con una zona muy fija de stops, es decir, en esta parte inferior seguramente hubiera muchos stops colocados en esa zona, pues con esta vela de aquí absolutamente están todos rotos. Simplemente ahora en el precio de Ethereum tenemos una formación de rango de este estilo, aproximadamente el rango estaría marcado en esta zona de aquí, que como vemos este spike pues lo reventó por completo, pero mirar dónde cerró esta vela superior, en la parte superior del rango. Ahora mismo está retesteando esa parte media, incluso podríamos marcar algún tipo de tendencia en este momento alcista. Y simplemente volvemos a lo de siempre, ¿cómo se operan los rangos? Pues nosotros marcamos el order block en esta parte superior y si vemos que el precio sigue respetando esta tendencia, pero en algún momento llega a tener señales de debilidad, como viene siendo divergencias en el RSI o como la que vamos a ver a continuación, que es simplemente que rompa esta tendencia, tenga un pullback a esta zona, podemos ver el precio que llega a esa parte inferior y por tanto aquí operar en corto. Pero esto simplemente es cómo se operan los rangos, nada más. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que está especulando con que se dé este movimiento y además se produzca una ruptura que llegue a esta parte inferior, formando así ese tipo de estructura que le llaman como de Bar-Simpson, por decirlo así, que al final es un poco broma, pero tiene todo el sentido del mundo también, porque este sería la cabeza de Bar-Simpson y formaría así pues los ojos, etcétera, etcétera. Ya sabéis, el típico patrón de Bar-Simpson que salen siempre en los memes de trading. Pero esto se da así por algo en específico, es porque en esta zona de aquí tenemos una ineficiencia muy grande, ¿vale? Tenemos una ineficiencia desde aquí hasta aquí, que lo que el precio debería hacer es cubrirla en algún momento en el mercado, porque al final sabéis que los mercados son exactos y tiene que barrer toda esa liquidez que ha quedado ahí sometida. Por eso se está especulando mucho que vaya a barrer esa zona. ¿Qué pasa? Que también hay que entender un poquito el contexto del mercado, no podemos analizar todo así por ineficiencias y ya está, no tiene ningún sentido, sobre todo en cripto, es decir, estamos en medio de un bull run, si continúa esa presión alcista, que al final los ETFs lo que dan es presión alcista a largo plazo, pues lo que se va a conseguir es que poco a poco los precios vayan subiendo y vaya continuando ese bull run, y básicamente hasta que el ciclo termine y hasta que las instituciones quieran. Por eso comentaban en el anterior análisis que la salida del ETF de Ethereum tenían 3 opciones y 2 eran negativas, que aquí tendríamos 2 presiones bajistas. La primera sería que estaba la noticia descontada y la segunda sería que no se aprobó ese ETF. Por tanto, en la salida de la noticia, esta sería la narrativa más negativa. Luego había una segunda opción, que era que se aprobara este ETF. Por tanto, aquí podía producir 2 tipos de movimiento. El primero es que la noticia, como comentaba, estuviera descontada y por tanto se dé un movimiento a la baja, o este tipo de movimientos que básicamente no suceda nada. Que sí que después de unas velas de indecisión, como tenemos en este caso por aquí, que vemos que el precio no se mueve, no sabe para dónde ir y de repente tiene una pequeña bajada, como tuvo por ejemplo en temporadas más altas el precio de Bitcoin cuando salió su ETF. Incluso con el FOMO que entró en la especulación de la noticia, podemos ver pues que en este caso, como la capitalización de mercado es más baja, que el precio vuelva a retestear esta parte baja otra vez. Y la tercera opción sería que nos vamos to the moon, y ya sabéis que en el bull run muchas veces también ocurre un cierto patrón que se repite bastante, que es que en el bull run noticias solo se escuchan positivas y cuando sale una noticia positiva nos vamos to the moon, y las noticias negativas es como se hacen oídos sordos. Por tanto hay que entender que esa posibilidad también existía, quizás en menor porcentaje
porcentaje que todas estas, pero al final esa narrativa también estaba ahí. Y voy a poner aquí to the moon. Y ya sabéis que el trading es probabilidad, y si nosotros entendemos esto, vemos que tenemos 3 posibilidades negativas frente a una positiva. Por tanto, ¿qué es más probable? Y como vemos aquí reflejado, tenemos esta vela negativa, que es donde se ve ese reflejo negativo de estas noticias, y aún por encima vemos luego esta bajada, y esperaremos a ver si nos vemos otra siguiente bajada. Pero ahora sí que ya para terminar un poco más el vídeo más ameno, vamos a ver en qué situación de mercado estamos actualmente. Tenemos al precio de Bitcoin rebotando en esta línea tendencial, que ya sabéis que a mí me gusta mucho este rango. Ya sabéis que por ahora lo está respetando bien esta tendencia, podemos estar incluso en una zona de fake out, pero en este caso a mí me extrañaría bastante, porque coincide con ese apoyo del medio del rango y ese pullback a esta zona de liquidez que tiene aquí. Mirad que acabo de marcar con el rotulador y prácticamente ya coincide perfecto. Lo que puede hacer es seguir posicionándose por esta parte baja. Y al final ya os comentaba en el vídeo anterior que esto era un punto clave, es decir, tiene que romper estos máximos, tiene que romper toda esa liquidez que hay por encima de sus máximos para poder continuar el run. Hasta que no se produzca eso, nuestro pensamiento debe ser bajista, porque ahora mismo estamos en la estructura de rango. Incluso os voy a hacer un pequeño análisis más a corto plazo, porque en este caso se dio una operación perfecta, que la tengo aquí marcada. Acabo de pasar ahora mismo el gráfico a 15 minutos, vemos una posible pequeña ruptura en esta zona, y lo que primero debemos marcar es que tenemos aquí una zona de liquidez, que sería esta zona de aquí, que vemos que está, pues mirar estas velas de rechazo que justo rebota en esa zona. Mirar esta primera vela donde rebota y estas velas de aquí. Por tanto entendemos que es una zona de liquidez. Esta operativa era muy sencilla de operar, que se dio en la noche del viernes. Vemos por aquí que teníamos una tendencia acelerada, que vemos una ruptura, pullback y para abajo. Por tanto ya tenemos la confirmación que necesitamos a la hora de operar. Pero ¿qué más podíamos interpretar de este movimiento? Pues que vemos que tiene una línea clavicular y esto es una formación de doble techo. Ya sabéis lo que son las formaciones de doble techo, son patrones de cambio de tendencia. Por tanto nosotros debemos entender que la tendencia se puede revertir. Entonces el estilo de operación sería desde la línea clavicular, tomando como stop loss los máximos anteriores, que justo mira esta manipulación de instituciones, es decir, aquí tendría que haber muchos stops apalancados en esta zona, justo en esta zona de aquí, y mirad hasta dónde llegó esta mecha de aquí. Llegó hasta esta zona, rompió todos estos stops y luego continuó a la baja. Y así es como las instituciones manipulan siempre y barren todos los stops del retail. Entonces colocaríamos la posición de este estilo y colocaríamos el take profit en esta zona. ¿Por qué en esta zona? Porque nosotros lo que vemos aquí es la proyección desde la línea clavicular hasta el máximo. Por tanto, en la zona de ruptura marcamos nuestra proyección de la estructura, extendemos la operación, vemos cómo llega perfectamente. ¿Qué más podemos ver por aquí? Que tenemos unas velas martillo, unas velas de liquidez que coinciden justo con la ruptura, pullback y para abajo. Por tanto, teníamos todas las confirmaciones para tomar esa operación. Y si esto no es suficiente, yo ahora mismo os voy a poner por aquí un indicador de volumen donde vemos una divergencia en esta zona, es decir, montaña en esta zona de aquí, montaña en esta zona de aquí, montaña en esta zona de aquí, montaña en esta zona de aquí. Que por encima estos son máximos crecientes. Entonces, si sumamos la divergencia, el pullback de la ruptura de la tendencia acelerada, la zona de liquidez y por encima ruptura de la zona clavicular, teníamos una operación con muchísimas confirmaciones y muchísima probabilidad de que se diera. Así que simplemente quería explicar un poquito eso, y ahora mismo pues tenemos que estar atentos porque tenemos aquí una zona muy importante que son los $70.000 de precio psicológico. Ya lo explicaré un poco más adelante en siguientes vídeos, pero básicamente así a corto plazo, para que no se me quede muy largo el vídeo, tenemos un order block en esta zona que debemos estar muy atentos. Coincide el order block de liquidez aún por encima con la zona de los $70.000, precio psicológico. Por tanto, si llegara a esta zona podemos ver algún tipo de retroceso. Ya es verdad que se me olvidaba también, en esta operación teníamos otra confirmación extra, que es esta tendencia bajista que vemos por aquí. Mirad cómo la respeta a la perfección, y justo cuando llega a esta zona de aquí, pues es una zona de continuación de la tendencia. Otra confirmación extra para esa operación. Por eso quería explicaroslas, porque al final cuantas más confirmaciones encontremos, más probabilidades hay de que se dé la operación. Y no os preocupéis porque os haré vídeos analizando todo el mercado y manteniéndoos actualizados. Así que espero que os haya gustado este contenido, espero que os haya gustado que os explique cómo las instituciones manipulan el mercado para que vosotros podáis prevenirlos y podáis operar con la mayor seguridad. Si es así, darle un buen like para apoyar el contenido y recordar que tenéis el Telegram de la comunidad en la descripción y tenéis también mi Instagram personal, por si queréis extender aún más vuestros conocimientos. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.